Hermanos queridos, muy buenas tardes, que el Señor les bendiga. Hemos llegado nuevamente a otro jueves de estudio bíblico y continuamos estudiando el libro del profeta Isaías. Recordemos para ubicarnos solamente que estamos en la tercera nanología de la segunda parte del libro. Nanología que está formada por 9 discursos que se encuentran entre los capítulos 58 y 66. Este es un esquema rápidamente de lo que hemos venido viendo últimamente en cuanto a estos 9 discursos. Están señalados con verde los que ya vimos y con amarillo los que vamos a ver el día de hoy, si Dios lo permite, que serían los discursos 7, 8 y 9, que va en general del capítulo 63, verso 7, hasta el final del libro, que es el capítulo 66. Así que empezamos primero con el discurso 7, que se le ha puesto como título. Siempre el título lo único que refleja es el tema tratado principalmente en ese versículo, y es en ese discurso, perdón, y este tema es agradecimiento, penitencia y acción de gracia de los exiliados. Y va de 63, versículo 7, al final del capítulo 64. Así que vamos a comenzar por analizar un poquito los primeros 7 versículos, es decir, Isaías 63 del 7 al 14. Y fíjense que esta sección, estos 7 versículos, podemos decir que es un canto de agradecimiento a Dios por su fidelidad y también un canto de reconocimiento de la rebeldía de su pueblo. Vamos a ir viendo esta antítesis a lo largo de toda esta trilogía, entre los que son su pueblo y los que no son su pueblo, entre la fidelidad de Dios y la rebeldía del pueblo del mismo Señor. Miren, el verso 7 con el que comienza este discurso, y recuerden que generalmente los discursos en el libro de Isaías comienzan con un pequeño resumen de lo que va a ser todo el discurso. Así que el verso 7 es un resumen de toda esta parte, y habla de las misericordias de Jehová, de las cuales su pueblo hace memoria. Dice así el verso 7: de las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová, conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Un poquito más adelante, en el verso 10, hay una expresión de contrición. Así como en el verso 7 dice: haré memoria de las misericordias del Señor, de las alabanzas de Jehová, conforme a lo que nos ha dado. En el verso 10 comienza la contrición, el reconocimiento, el arrepentimiento tan necesario, indispensable para restaurar una relación con Dios. Y dice: mas ellos, refiriéndose al pueblo del Señor, a la casa de Israel, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu. Interesante, interesante. Nosotros creemos, estamos convencidos que la Biblia nos habla de un Dios trino, que es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, un solo Dios, un solo y verdadero Dios, pero con una manifestación en 3 personas. Y el Espíritu Santo es una persona de la divinidad también. No es una fuerza, no es una energía, no es algo impersonal. Tan es así que tiene características personales. Y aquí dice que lo hicieron enojar. Dice: ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu. Perdón.
por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Qué tremendo cuando el mismo Señor les manda decir a la casa de Israel a través del profeta Isaías: yo me tuve que poner como enemigo de ustedes, yo tuve que pelear en contra de ustedes porque hicieron enojar mi Santo Espíritu. Y continúa después este discurso entre los versículos 15 al 19, terminando ya el capítulo 63, y ahora el canto se torna en oración de súplica y lamento. Vean cómo este canto comenzó como un reconocimiento de las misericordias de Dios, como una alabanza a sus bondades, sigue con un reconocimiento de la rebeldía, de la idolatría, de la maldad de su pueblo, y ahora se torna en una oración de súplica y de lamento. Dice el versículo 15: mira desde el cielo. Es Isaías a nombre de todo el pueblo de Israel diciéndole a Dios: mira desde el cielo y contempla desde tu santa y gloriosa morada. ¿Dónde está tu celo y tu poder, la conmoción de tus entrañas y tus piedades para conmigo? ¿Se han estrechado? ¿Acaso se han estrechado? Isaías suplica que el Eterno los vea desde el cielo y se conmueva. Y luego en el verso 16 continúa diciendo algo que también para nosotros en nuestro tiempo tiene una aplicación importantísima. No está en Abraham ni en Israel, hablando de Israel no como país sino como persona, en la persona de Jacob. Recordemos que el pueblo de Israel reconoce a tres patriarcas que son Abraham, Isaac y Jacob. Este último, Dios le cambia el nombre y le dice: no te llamarás más Jacob, sino ahora tu nombre será Israel. Bien, aquí nos dice que no está en ellos, ni en Abraham, no mencionan a Isaac, pero obviamente que tampoco en Isaac, ni en Israel, su paternidad, porque ellos finalmente son hombres que ya murieron, que ya no existen. Solo el Eterno es nuestro Padre y nuestro Redentor perpetuo. Vean cómo lo dice el versículo 16: pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora, está muerto ya, e Israel no nos conoce, no hay forma de que lo reconozca, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. Ustedes y yo, hermanos, nosotros quienes formamos la iglesia de Jesucristo, somos descendientes de Abraham. Pablo en su epístola a los Romanos habla muy bien de esto y lo clarifica muy bien, como nosotros quienes somos. Abraham fue llamado el padre de la fe, y nosotros ahora por la fe en Jesucristo hemos venido a ser esa rama del olivo silvestre que fue injertada en el olivo verdadero, que era el pueblo de Israel. Derribó la pared de separación y ahora hizo de nosotros un solo pueblo. No hay más separación. Por lo tanto, nosotros podemos tomar también ese versículo 16 y hacerlo nuestro. Y también decir: ok, somos descendientes de Abraham por la fe. Somos parte del Israel espiritual por la fe en Jesucristo, pero no está en ellos nuestra paternidad. No está en ellos nuestro origen. Podemos decir: tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. Dice aquí la palabra del Señor. Y continúa el discurso 7, pero ahora en el capítulo 64, a donde de los versículos 1 al 6 continúa esa oración de contrición. Aquí nuevamente podemos encontrar otro ejemplo de dos capítulos que en realidad deberían de ser uno. En realidad no hay mucho sentido de la separación del capítulo 63 y el 64, porque sigue siendo incluso la misma oración, una oración de contrición. Y entonces aquí ahora exclama Isaías:
que está hablando a nombre de su pueblo y le dice al Señor: oh, si rompieses los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes. La súplica es que descienda a castigar a sus enemigos, a castigar a los enemigos de Israel, a los enemigos de su pueblo. Más adelante en el verso 6 dice Isaías que reconocen lo que el Señor ha hecho. Dice el versículo 5: saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Así que aquí Isaías reconoce dos cosas: que el Señor había salido, sigue saliendo y ha salido siempre al encuentro del que con alegría hace justicia. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. Pero al mismo tiempo también el Señor se enoja. Dice: tú te enojaste porque pecamos, en los pecados hemos perseverado por largo tiempo. Dios nunca va a transigir con el pecado, nunca va el Señor a aceptar el pecado como una situación normal, como una situación natural, tolerable. Dios jamás se va a hacer de la vista gorda delante del pecado, siempre va a ser aborrecible para Él. Y luego encontramos un poco más adelante que hay un eco de algo que Isaías dice muy al principio del libro, capítulo 6, versículo 5, a donde dice que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia delante de Él. Y aquí también va a decir unos versículos más adelante: todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Y a lo mejor a alguien le puede sonar muy fuerte esta expresión, o muy fuerte lo que estoy diciendo, en el sentido de que nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Recordemos que a qué se refiere la Escritura cuando dice trapo de inmundicia. Ahí quise poner la fotografía de un trapo sucio, pero realmente la expresión original en la Escritura es mucho más fuerte que la fotografía que yo estoy poniendo. Un trapo de inmundicia podía ser un trapo con el cual se había limpiado el vómito de alguien y que estaba lleno de vómito. O bien las telas o los trapos que las mujeres en ese tiempo usaban a falta de toallas sanitarias como tenemos en la actualidad, pero que usaban durante su menstruación, durante su periodo menstrual, y esos eran trapos de inmundicia. Entonces es bien fuerte cuando la palabra dice nuestras justicias, es decir, cuando actuamos justamente, cuando actuamos correctamente, cuando actuamos bien, dice, terminan siendo como trapos de inmundicia. ¿Y por qué es esto? Porque nuestra naturaleza pecadora, nuestra naturaleza de iniquidad, siempre va a estar manchando aún nuestras mejores obras, aún lo que hacemos con el mejor corazón y aparentemente con mucha bondad, aún eso está manchado por nuestro pecado, por nuestra injusticia. Aún quienes hacen las mejores obras no dejan de tener un dejo de vanidad, no dejan de tener una necesidad de reconocimiento, no dejan de tener una necesidad de sacar alguna ventaja, ya sea material o ya sea moral o ya sea política o ya sea de algún otro tipo, aún en esas mejores obras. Por eso es que nuestras obras nunca nos van a justificar delante de Dios. Por eso es que la bondad, entre comillas, humana, jamás va a ser suficiente para que alguien se considere salvo, para que alguien se considere justo. Por eso es que nuestra única esperanza está en Jesucristo.
el que sí fue justo, el que sí tuvo una justicia completa y cuya justicia, al haber pagado él en la cruz del Calvario, me ha sido ahora imputada a mí, me ha sido ahora abonada a mí, y por eso yo puedo ser salvo solamente a través de él, a través de Jesucristo. Por eso en el versículo 5 dice, ¿podremos acaso ser salvos? Jamás por nuestro propio esfuerzo, jamás por nuestras propias obras. Y seguimos todavía en el discurso 7, en la última parte del capítulo 64, de los versículos 7 al 12, la oración llega aquí a su clímax de arrepentimiento y de súplica. No nos perdamos de que este discurso es agradecimiento, penitencia, es decir, reconocimiento de la maldad y acción de gracia de los exiliados, del pueblo del Señor. Y aquí en esta parte llega su clímax. Y al igual que Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 10, a donde dice que no hay justo ni aún uno, Pablo sin lugar a dudas usó mucho del texto de Isaías para escribir sobre todo el capítulo 3, a donde Pablo dice, no hay justo ni aún uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque de Dios. Aquí Isaías reconoce que nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti. En el verso 7 dice esto, nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. En el verso 9, un poquito más adelante, irrumpe la súplica, sale la súplica diciendo, no te enojes sobremanera, es decir, no te enojes con exageración, no te enojes demasiado, no te enojes más allá de lo que nosotros mismos pudiéramos soportar. No te enojes sobremanera, Jehová, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. He aquí, mira ahora, pueblo tuyo somos todos nosotros. Y continúa describiendo lo que a lo mejor para los oyentes de Isaías, pensemos siempre en el auditorio original, en quienes escucharon originalmente por primera vez lo que escribía el profeta, y para ellos a lo mejor ha de haber sonado absurdo esto que Isaías decía, porque Isaías está escribiendo, recordémoslo, más de 100 años antes de la destrucción de Jerusalén. Sin embargo, él ya habla no solamente de la destrucción y de la cautividad de los habitantes de Jerusalén, sino habla inclusive del regreso, del exilio, de la liberación que Dios va a hacer con ellos. Entonces, en los versos 10 y 11 pasa a describir lo que pudiera ser absurdo para sus oyentes, pero que ocurriría más de un siglo después. Y dice el verso 10, tus santas ciudades están desiertas. A ver, en ese momento en que Isaías escribía, la ciudad de Jerusalén y las ciudades de Judá no estaban desiertas, pero en esa visión profética, en ese idioma profético en el que él está hablando, habla en presente y dice, tus ciudades están desiertas. Sión es un desierto, Jerusalén una soledad, la casa de nuestro santuario y de nuestra gloria, en la cual te alabaron nuestros padres, fue consumida al fuego, y todas nuestras cosas preciosas han sido destruidas. Esto ocurriría al pie de la letra alrededor de 150 años después, cuando Nabucodonosor, al frente de los ejércitos de Babilonia, sitian primero y después toman y después destruyen todo Jerusalén, su muro, el santuario, y toman todas las cosas preciosas que habían adentro del santuario y las llevan a Babilonia. Y en el verso 12 termina el discurso y termina este capítulo con una pregunta retórica que nace de la angustia, que nace del dolor, de todo eso que Isaías ahora sabe que va a ocurrir. Y dice, ¿te estarás quieto, oh Jehová, sobre estas cosas?
callarás y nos afligirás sobremanera. Desde luego que es una pregunta retórica. Desde luego que sabemos que el Señor jamás estará quieto sobre ninguna cosa que tenga que ver con su pueblo y sobre ninguna otra cosa. Dios es soberano absolutamente en todo lo que ocurre a lo largo de la historia. Sabemos que es una pregunta retórica porque el Señor jamás callará sobre lo que está ocurriendo y el Señor nunca nos afligirá sobremanera por más que nuestro pecado lo ameritaría. Y llegamos así al discurso 8, a donde vamos a encontrar que termina esa oración de reconocimiento, de aflicción, de súplica, de alabanza también al Señor. Y empezamos a ver en el capítulo 65 la respuesta del Señor a la oración de su pueblo. Un poco se empieza a dar este mismo esquema que vemos en el libro de Job, a donde Job primero le habla al Señor y le pregunta por qué le está ocurriendo todo lo que está ocurriendo, todo lo que le está pasando en su vida. Y después en los últimos capítulos del libro de Job, el Señor le dice, cíñete ahora como varón, cíñete ahora como varón valiente y escúchame, yo te preguntaré, le dice el Señor a Job, y tú me responderás. Y sabemos que desde luego Job no lo puede hacer, ni ningún otro ser humano lo puede hacer. Y encontramos así que ya en el discurso 8, capítulo 65, de los versos 1 al 7, el Señor comienza a responder la oración de Isaías que encontramos en el capítulo 64. Y miren, señala aquí en los primeros 7 versículos básicamente 3 cosas. Les dice, quienes no eran mi pueblo, y aquí nosotros ahora sabemos que se está refiriendo a los gentiles, es decir, a los no judíos, es decir, a nosotros, quienes no somos judíos por raza, no somos judíos por linaje, pero desde luego que somos judíos en el interior de nuestro ser, porque hemos sido circuncidados no en la carne, pero sí en el corazón. Lean el libro de Romanos y van a entender mucho mejor esto que estoy diciendo. Y entonces les dice, quienes no eran mi pueblo, me buscarán y me encontrarán. Dice el verso 1, fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Miren, hay un sentido bien especial aquí en la expresión hebrea. Yo les he mencionado en otras ocasiones, en la literatura hebrea, en el tipo de expresión literaria hebrea, repetir algo es como cuando nosotros lo subrayamos o lo ponemos en negritas. Y entonces aquí hay una repetición de parte de las palabras del Señor, como diciendo, dije a gente que no invocaba mi nombre, aquí estoy, heme aquí, ustedes me pueden hablar, ustedes me pueden buscar. Esta es la primera cosa que dice en esta sección del 1 al 7. En segundo lugar, dice, el que ha sido mi pueblo y a quien extendí mi mano es un pueblo rebelde e idólatra. De los versículos 2 al 5, extendí mis manos todo el día, pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno en pos de sus pensamientos, pueblo que en mi rostro me provoca de continua ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos, ya que hace una referencia histórica al tipo de idolatría en el que cayó Israel, a donde tenían lugares especiales en el bosque, en los huertos, a donde iban a adorar a dioses terribles, que eran dioses de aquella tierra a la cual ellos llegaron a conquistar, aquella tierra que el Señor les había entregado como tierra prometida, y sin embargo ellos se hicieron tan idólatras o más idólatras que aquellos pueblos que el Señor estaba expulsando de su presencia. Verso 4, que se quedan en los sepulcros. Miren, aquí hay una referencia a aquellos que buscan comunicarse con los muertos, que esto se da desde la antigüedad, desde mucho antes de Isaías, y que tristemente se sigue dando en la actualidad, en nuestro tiempo.
Dice que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. Recordemos que la ley mosaica, Levítico principalmente habla de esto, le prohibía al pueblo de Israel por cuestiones ceremoniales el consumir algún tipo de animales, entre ellos el cerdo, que eran considerados para ellos inmundos y que sin embargo ellos en una abierta rebeldía a lo que Dios les había dicho, lo hacían. Verso 5, que dicen, estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Yo no sé si le suene a algo muy contemporáneo y muy de actualidad. Yo soy demasiado santo, yo soy especial, yo tengo ciertas características especiales. No me toques porque me puedes quitar la energía, no me toques porque me puedes pasar la mala vibra que tú traes. Y entonces aquí el Señor exhibe toda esa situación de idolatría, de maldad de Israel. Estos son, estos son humo en mi furor, dice el Señor, fuego que arde todo el día. Entonces esta es la segunda cosa que establece. Y la tercera, sin duda, serán castigados. Les decía en su momento, el Señor nunca va a permanecer indiferente ni impávido ante el pecado. Así que termina esa primera sección del discurso 8 diciendo, versículo 6, he aquí que escrito está delante de mí, no callaré, sino que recompensaré y daré el pago en su seno. Por vuestras iniquidades, dice Jehová, y por las iniquidades de vuestros padres juntamente, los cuales quemaron incienso sobre los montes y sobre los collados me afrentaron, por tanto yo les mediré su obra antigua en su seno, dice el Señor. En la siguiente sección de este discurso 8, de los versículos 8 al 16, Dios empieza a plantear otro punto que es una realidad también y que nosotros debemos de entender, una distinción entre diferentes uvas de la misma vid. A ver, en varias partes de la escritura y notoriamente en el libro de Isaías, su pueblo, el pueblo de Dios, es comparado con una vid, es comparado con una planta de la uva. Pero también el Señor empieza a decir, no todas las uvas son iguales, no todas las uvas son del mismo tipo, no todas las uvas sirven, no todas cumplen con su propósito, muchas de ellas están echadas a perder y simplemente no sirven. Pero no voy a actuar igual, dice el Señor en esta sección, con las uvas que sirven y con las uvas que están echadas a perder. Unas sirven muy bien para el mosto. A ver, la palabra mosto a lo mejor no es muy común para nosotros, rápidamente trato de explicarlo. El mosto es, digamos que el primer producto de la uva, es como el zumo, como el jugo pues de la uva antes de fermentarse y antes de transformarse en vino. Aunque bien en épocas recientes hay algún tipo de vino, digamos, muy joven, poco fermentado o fermentado durante poco tiempo, al cual también se le llama mosto y que tiene la característica de ser dulce. Pero bueno, estamos hablando, cuando hablamos de mosto, ya estamos hablando del producto de las uvas buenas, de las uvas que sí sirven para su fin, que es la producción del vino. Y entonces vamos a ver que aquí nos empieza a decir que unas están bien para el mosto, pero otras simplemente son para destruirse. Dice el versículo 8, así ha dicho Jehová, como si alguno hallase mosto en un racimo, como si alguno hallase uvas muy buenas para el mosto en un racimo de uvas, y dijese, no lo desperdicies, porque bendición hay en él, así haré yo por mis siervos, que no lo destruiré todo, dice el Señor. Una constante que vemos a lo largo de toda la historia sagrada, desde Adán y Eva hasta nuestros tiempos,
es que Dios siempre se guarda un remanente de su pueblo al cual Él bendecirá. Aún cuando el pacto estaba centrado principalmente en el pueblo de Israel al principio, en el Antiguo Testamento, aún ahí cuando ellos eran idólatras, cuando ellos eran rebeldes, Dios siempre se guardaba un remanente, una parte del pueblo. Le diría en alguna porción de la escritura al profeta Elías, cuando él decía, solamente yo he quedado que te adora a ti, Señor. Y el Señor le dice, no, Elías, yo me he reservado 400 que no han doblado su rodilla delante de Baal. Así que eso lo encontramos aquí también. Dios se guarda un remanente de su pueblo al cual Él va a bendecir. Y sigue diciendo en el versículo 9, sacaré descendencia de Jacob y de Judá, heredero de mis montes, y mis escogidos poseerán por heredad la tierra, y mis siervos habitarán allí. Y será Sarón para habitación de ovejas, y el valle de Acor para majada de vacas, para mi pueblo que me buscó, dice el Señor. Y comienza a hacer una distinción entre mis siervos y vosotros, mis siervos y ese pueblo rebelde al cual está hablando. De un lado están mis siervos, de otro lado está el pueblo rebelde al cual está dirigiendo estas palabras de juicio. Versículo 11, pero vosotros los que dejáis a Jehová, que olvidáis mi santo monte, que ponéis mesa para la fortuna y suministráis libaciones para el destino. Miren, otra vez algo antiguo que tiene una vigencia tremenda. El confiar en la fortuna, el confiar en el destino, el creer en las fuerzas del destino y en las fuerzas del universo, es algo que pareciera nuevo, pareciera mucho de la ahora llamada nueva era. Sin embargo, no, son cosas tremendamente antiguas. Ya aquí el Señor le reprocha al pueblo de Israel y le dice, has puesto mesa para la fortuna, y aquí en la escritura está con mayúscula como nombre propio fortuna, porque se está refiriendo a una deidad, a un falso ídolo, el cual ellos adoraban, y suministráis libaciones para el destino, también destino con una D mayúscula, personificándolo como un nombre propio. Y entonces, qué terrible cuando en la actualidad encontramos personas todavía que basan lo que van a hacer en lo que dice su horóscopo, que basan las decisiones que van a tomar en lo que supuestamente dicen las estrellas, que hablan de que tienen buena o mala fortuna o de que están buscando la fortuna, y hablan del destino como si fuera algo que tuviera influencia sobre ellos. Quienes estamos en Cristo, quienes creemos en la verdad de la palabra de Dios, ni confiamos en la fortuna, ni creemos que el destino determine nada en nuestras vidas. Sabemos que solamente el Dios soberano, el Dios todopoderoso, el Dios creador de todas las cosas, es el que determina qué es lo que ocurrirá en la vida de las personas. Y en el verso 15, un poquito más adelante, hay algo también tremendamente interesante, que lo que quisiera detenerme un poco. Dice el verso 15, y dejaréis vuestro nombre, le está hablando a aquellos que han sido rebeldes, que no han querido seguirle, y dejaréis vuestro nombre por maldición. Fíjense, otra vez una palabra fuerte, por la maldición que ustedes han atraído sobre sí, por su desobediencia, por su rebeldía, por su idolatría. Ustedes le van a dejar su nombre a mis escogidos, y Jehová el Señor te matará, y a sus siervos llamará por otro nombre. Y aquí encontramos, como lo hacen muchos exégetas bíblicos, aquí encontramos una referencia ahora al nuevo Israel, al Israel espiritual, que es la iglesia, junto con el Israel de linaje.
quiero dejar esto claro, no hablamos que Dios haya eliminado ya a su pueblo Israel, no, solamente que ahora somos un solo pueblo, ahora ya no hay diferencias, ya no hay dos pueblos, como todavía se pretende a veces establecer un Israel para el cual Dios está trabajando de una manera y una iglesia para la cual Dios está trabajando de otra manera. Encontramos en la escritura que de ambos hizo un solo pueblo, y entonces todas las promesas dadas al Israel, al linaje de Israel, ahora son nuestras también como iglesia, como pueblo del Señor, como hijos de Abraham adoptados a través de Jesucristo. Pero bueno, en el libro de los Hechos, capítulo 11, verso 26, dice algo interesante. Nos salimos totalmente de Isaías, nos estamos yendo al tiempo de la iglesia primitiva, y dice en este pasaje, y se congregaron allí, estaba hablando de Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, Pablo y las personas que iban con él. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Hay un cambio de nombre. Ahora el pueblo de Dios ya no es solamente ese Israel del Antiguo Testamento. Ahora los cristianos somos parte también de ese pueblo del Señor. Y aquí habla de esto. Dice, y a sus siervos llamará por otro nombre, con otro nombre. Continuamos todavía con el discurso 8, en la parte que va del versículo 17 al versículo 25, que es una sección tremendamente especial, hermosa, que tendríamos que dedicarle todo el tiempo, mucho más de lo que tenemos para esta sesión, solamente para hablar de este pasaje que va Isaías 65 del 17 al 25. Llega a su clímax otra vez, ahora la respuesta gloriosa del Señor. Ya le ha dicho todo esto al pueblo de Israel, ya le ha dicho por su rebeldía, por su idolatría, lo que va a pasar con ellos. Ya les ha dicho también que sin embargo no todas las uvas de la vid están echadas a perder, que hay uvas que son buenas para el mosto, que hay uvas que son buenas para el propósito para el cual fueron creadas, y que esas uvas nuevas ahora les llamará con otro nombre y ahora les llamará sus siervos. Y entonces ahora llega al clímax esta respuesta de Dios y comienza a hablar de cosas verdaderamente gloriosas. Sus siervos, sus escogidos, como menciona también en los versículos previos, habitarán en nuevos cielos y en nueva tierra. Esto de los nuevos cielos y la nueva tierra, de lo cual se menciona en el versículo 17, es algo que se repite también en otras partes de la escritura, en el mismo libro de Isaías, pero también en segunda de Pedro y también en el libro de Apocalipsis. Pero leamos primero lo que dice el verso 17, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. En otras palabras, lo que yo voy a hacer va a ser tan radicalmente nuevo, esos cielos y esa tierra, que nadie se va a acordar más de cómo eran anteriormente. De lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Pero miren lo que dice también Isaías 66, 22, que ahorita lo vamos a ver también en unos minutos. Dice, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Ya en el Nuevo Testamento, segunda de Pedro, capítulo 3, yo quise agarrar no solamente el versículo 13, sino desde el 11 para tener todo el contexto. Dice, está escribiendo Pedro, le está escribiendo ahora a la iglesia en el exilio, a los despatriados, a los expatriados, a quienes les está escribiendo. Y dice, puesto que todas estas cosas, se estaba refiriendo a las cosas que están en la actualidad, han de ser desechas, y luego con exclamación, ¿cómo no debéis vosotros andar
en santa y piadosa manera de vivir. Verso 12. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Versículo 13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en las cuales mora la justicia. Y aquí Pedro está haciendo una remembranza sin lugar a dudas de Isaías 65:17 y se está proyectando también al futuro, a ese futuro que todavía sigue siendo futuro para nosotros. Nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Y en ese precioso libro que es el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, verso 1, ya terminando casi el libro de Apocalipsis, dice Juan, el autor de Apocalipsis, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Empieza a expresar su visión, empieza a decir lo que vio. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más, dice ahí Juan. Ven cómo hay la misma idea que se expresa aquí en el versículo 17, y de lo primero no habrá memoria ni más vendrá al pensamiento. Sigamos adelante. De los versos 18, bueno, de los versos 18 hasta el final, hasta el 25, donde termina el discurso 8 y donde termina también el capítulo 65 y termina esta sección, vamos a encontrar que hay, sin mencionarlo explícitamente, pero hay referencias claras a ese estado que en hebreo se le llama shalom. El shalom es el bienestar completo, el bienestar en todos los aspectos. De aquí vamos a encontrar en los siguientes versículos cómo se va describiendo lo que es ese shalom. Es hermoso el saber que el saludo entre los judíos hasta la fecha todavía sigue siendo Shalom Shabbat. La paz del descanso, la paz del reposo del Señor sea contigo, Shalom Shabbat. Pero aquí nos habla del significado de ese Shalom. Y así, de los versículos 18 al 20, habla del Shalom de Dios como el perfecto bienestar integral. Leámoslos. Dice, mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Esta última expresión quiere decir, es una forma de irse al extremo y decir, y si alguien muriera de 100 años, sería tan poquito lo que está viviendo que dirían hay una maldición sobre él. Es una expresión para describir ese estado de bienestar que habrá en esos cielos nuevos y en esa tierra nueva. De los versos 21 al 23 habla del shalom como la perfecta justicia social. La justicia social es tremendamente importante para Dios y es tremendamente importante en su palabra. Verso 21, edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo. Cuánto vive un roble, cuánto vive uno de estos árboles, que algunos de ellos son milenarios. Como por según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos, como debería de ser siempre
en una justicia completa dentro de una sociedad. Verso 23, no trabajarán en vano ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Y finalmente, en los versos 24 y 25, habla del shalom como la perfecta relación con Dios que hace imposible el mal. Verso 24, y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Dice el Señor, nuestra relación va a ser tan íntima, tan cercana, que antes de que clamen, yo ya estaré respondiendo aquello por lo que están clamando. Cuando todavía estén hablando, yo ya habré oído y ya estaré respondiendo. Verso 25, el lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Ese shalom completo en aquellos nuevos cielos y nueva tierra, en aquella santa Sión, será de tal manera la presencia de Dios que simplemente el mal no podrá existir ni siquiera en los animales ni en ninguna otra parte de la creación. Llegamos así al término del discurso 8. Comenzamos con el discurso 9, que creen es el último de los discursos del libro de Isaías, y cuyo tema puede ser promesa para los que buscan a Jehová y juicio para los rebeldes. Aquí vamos a encontrar otra vez esa dicotomía, vamos a encontrar esa antítesis entre aquellos que rechazan al Señor y aquellos que son siervos del Señor. Así que en los primeros 5 versículos, Isaías 66 del 1 al 5, se nos presenta la alegría por una parte, la confusión por otra parte también. Y comienza diciendo el Señor que el cielo es su trono y la tierra el estrado de sus pies. Y les dice, ¿dónde van a edificar mi casa? ¿Cómo van a hacer mi casa? Si el cielo es mi trono, si la tierra es el estrado de mis pies. Jehová dijo así, capítulo 66, verso 1, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Comienza diciendo el Señor. Sin embargo, a pesar de su grandeza, a pesar de su inmensidad, Él revela también algo que nos ha venido revelando a lo largo de todo el libro de Isaías. Él se va a fijar, Él va a mirar en el sentido de pondré atención y lo miraré especialmente al pobre, al humilde de espíritu y al que tiembla a su palabra. Escuchemos cómo dice el verso 2. Mi mano hizo todas estas cosas, los cielos, la tierra, sobre las cuales descansan mis pies, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero a pesar de mi grandeza, a pesar de ser el creador de todo el universo, dice, miraré a aquel que es pobre. Y aquí deberíamos de detenernos, no hay mucho tiempo para detenernos demasiado, pero solamente aclarar que cuando la palabra de Dios, al igual que el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5, durante el Sermón del Monte, habla del pobre, no se está refiriendo única y exclusivamente a la persona que carece de bienes económicos, que carece de dinero o que carece de patrimonio y que por lo tanto nosotros le decimos pobre. No está hablando de ese tipo de pobreza, está hablando del pobre como aquel que reconoce que nada es suyo, que no tiene nada y que su dependencia es completa y absolutamente de Dios, que nada de lo que posee realmente es suyo y por lo tanto no posee nada, por más que tenga bienes materiales. Por eso el Señor Jesucristo dice en el Sermón del Monte, en aquella bienaventuranza, dice, bienaventurados los pobres. Y eso ha sido mal interpretado muchas veces y ha sido usado hasta como lema para algunos movimientos revolucionarios o para la mal llamada teología de la liberación.
No es ese concepto de pobreza, sino alguien que aun cuando tenga muchos bienes materiales, puede reconocer, puede darse cuenta y puede decir, nada, nada es mío, realmente yo no tengo nada, todo es del Señor. Y entonces dice, Él mirará al pobre, mirará al humilde de espíritu. La palabra humilde también tan mal interpretada, hay veces la ponemos como un sinónimo de pobre, ¿verdad? Dice, es que es una condición muy humilde cuando alguien es de un nivel socioeconómico no muy favorecido, o traía ropas muy humildes, o vive muy humildemente. No, la humildad es otra cosa totalmente diferente que no tiene nada que ver con los bienes materiales. Y entonces, ¿a quién mira el Señor? Al humilde de espíritu, aquel que se humilla delante de Él, aquel que no es soberbio, aquel que no es altivo. Y el tercer punto dice, el que tiembla a su palabra. En otras palabras, quien tiene temor de Dios, quien da el reconocimiento a Dios. Dice en el libro de los Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Una palabra que suena, una expresión que suena totalmente anacrónica en nuestro tiempo, totalmente fuera de tiempo. Hay quienes incluso se ríen o se burlan de esta expresión de temor de Dios. Sin embargo, es el respeto, es la reverencia, es el reconocimiento de lo que es Dios. Y entonces dice él, ¿a quién mirará? Al que es pobre, humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Sigue diciendo un poquito más adelante en el verso 5 que Dios se mostrará para alegría de unos, los que tiemblan a su palabra, y confusión de otros, los que los aborrecen y los echan fuera, a aquellos que son sus siervos, aquellos que tiemblan a su palabra. Dice el verso 5, oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a mi palabra. Oíd palabra de Jehová, vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron, Jehová sea glorificado, pero él se mostrará para alegría vuestra y ellos serán confundidos. Aunque hayan dicho Jehová sea glorificado, seguramente que lo hacían de dientes para afuera. Ahí tienen ustedes el versículo puesto en la pantalla. Me refiero solamente a la última parte, pero Él se mostrará para alegría vuestra y ellos serán confundidos. Otra vez hay esa dicotomía, esa antítesis que vamos viendo. Continuamos con el discurso 9, la segunda sección que va de los versos 6 al 17. eh, Habla de la promesa a Jerusalén. Dios será para ellos como una madre amorosa. Esta sección tiene algunas expresiones realmente de ternura de Dios hacia su remanente, hacia su pueblo, hacia aquellos que lo siguen. De los versos 10 al 14 son un verdadero poema de consuelo para una Jerusalén atribulada. Comienza diciendo, a lo mejor no leo todo el pasaje porque está largo, pero dice en el verso 10, alegraos con Jerusalén, gozaos con ella, todos los que la amáis, llenaos con ella de gozo, todos los que os enlutáis por ella, para que maméis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones, para que bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria, porque así dice Jehová, he aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río y la gloria de las naciones como torrente que se desborda, y mamaréis y en los brazos seréis traídos y sobre las rodillas seréis mimados. Por eso les decía yo, es un poema de ternura con un sentido maternal de Dios hacia su pueblo. En cambio, en los versos 15 al 17, nuevamente les habla a los rebeldes e idólatras y dice, porque aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego.
dice el Señor. Y seguimos viendo esa separación entre ambos grupos. De los versos 18 al 24, que es donde termina el capítulo y termina también el libro, hay promesa y hay juicios finales. El verso 19, por ejemplo, es una profecía de que aún los que nunca han oído de él publicarán su gloria. Miren, no podemos perder de vista que todo lo que Dios hace a lo largo y ancho de la historia del ser humano, finalmente es para su gloria. La gloria de Dios está muy por encima de la gloria nuestra. Y a veces nosotros vemos solamente nuestros objetivos inmediatos, nuestros deseos inmediatos, y nos olvidamos que no se trata de nosotros, que no es de nosotros, se trata de la gloria de Dios. Dice el verso 19, y pondré entre ellos señal, y enviaré de los escapados de ellos a las naciones. Y comienza a mencionar naciones que a lo mejor para nosotros no dicen nada, pero que se refiere a lugares específicos. A las naciones, a Tarsis, a Fud y Lut, que disparan arco, a Tubal y a Javán, a las costas lejanas. Y muchos se preguntan si esas costas lejanas no estaban hablando del continente americano, que aún no se conocía. A las costas lejanas que no oyeron de mí ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones, aún en aquellos lugares a donde él aún no ha sido conocido. El verso 21 nos aclara que habla de ese pueblo del cual hará sacerdotes y levitas. Y desde luego que ahí volvemos a encontrar una identificación con nosotros, con la iglesia del Señor. Dice el verso 21, y tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas, dice Jehová. Recuerden que estaba hablando ya desde un principio de aquel pueblo que no le conocía, de aquel pueblo sobre el cual su nombre no había sido invocado, de aquel pueblo que nunca lo había buscado, y sin embargo al cual él le dice, heme aquí, heme aquí. Y ahora aquí nos dice, y también de ellos, de esos, tomaré para sacerdotes y levitas, dice Jehová. Ya en el Nuevo Testamento, la Escritura, en esa revelación progresiva de la verdad de Dios, nos va a explicar que nosotros, que ustedes y yo, somos real sacerdocio, que hay un sacerdocio universal de los creyentes. Pero aquí se lo comienza a decir también en el libro de Isaías. Tomaré de ellos para sacerdotes y para levitas, es decir, para servidores dentro de mi pueblo. Y termina el libro con promesa de eternidad para los suyos en los versos 22 y 23 y de condenación eterna para los que se rebelan contra él. Ahí puse en la pantalla estos versículos. Versos 22 y 23 dicen, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra, que está el versículo que ya habíamos leído anteriormente, que yo hago permanecen delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y esta es una promesa para todos aquellos que son creyentes en el Señor, para todos aquellos que forman su pueblo, sean israelitas o no sean israelitas, sean judíos o no sean judíos, pero que sean creyentes en Jesucristo. Dice, y permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y en el verso 23, y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Y el verso 24 vuelve a referirse al destino de aquellos que lo rechazan, de aquellos que se rebelan contra él. Dice, y saldrán, aquellos que él había elegido, dice, saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todos los hombres. Y esta expresión del gusano que nunca morirá y del fuego que nunca se apagará
es una clara referencia al Seol o al infierno como nosotros lo conocemos. Y este es el final del discurso 9 del capítulo 66 y también del libro de Isaías. Así que, hermanos, hemos llegado después de aproximadamente 20 o 22 semanas, no estoy bien seguro, pero más o menos por ahí estamos. Hemos llegado al final del estudio del libro de Isaías. Es verdaderamente difícil hacer un resumen en 2 minutos de todo lo que es este libro. Yo espero que ustedes hayan sido alimentados en el Espíritu con las enseñanzas que brotan verdaderamente como si fuera un manantial de este hermosísimo libro. Espero que el Señor les haya hablado a través de él, que el libro de Isaías nos lleve a ver la grandeza y la gloria de un Dios que no solamente es el Señor del universo, sino que es el Dios soberano de la historia también, de una historia que ya se cumplió en buena parte, pero también de una historia que está por cumplirse en otra parte. El día de hoy hemos hablado y hemos hecho énfasis en algún momento de los cielos nuevos y la tierra nueva, lo cual todavía no llega, lo cual sigue estando en el futuro, lo cual será traído cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez, día que estamos esperando con anhelo en nuestro corazón. Recordemos, por favor, que Isaías profetizó en el siglo 8 antes de Cristo, aproximadamente 750 años antes del nacimiento del Señor Jesucristo. Recordemos que profetizó durante el reinado de 4 reyes de Judá: Usías, Jotam, Acaz, Ezequías. Casi en los últimos días de Usías es que él comenzó a predicar y termina su tiempo de profeta casi igual que el reinado de Ezequías. Y a través de estos 66 capítulos hemos ido viendo cómo Dios está al control, está al frente de la historia y de todas las cosas, y que eso no ha cambiado, que eso sigue siendo vigente el día de hoy. Tomo nada más unos segundos para decirles que continuamos con los estudios bíblicos y bueno, vamos a comenzar, si Dios lo permite, a partir de la próxima semana, ahora con el estudio bíblico de un libro del Nuevo Testamento y de un libro que de alguna manera está bastante relacionado con el libro de Isaías, porque es el único libro profético que hay en el Nuevo Testamento. Y ya al haberles dicho esto, ya sé que ustedes saben que me estoy refiriendo al libro de Apocalipsis, a la revelación que el Señor da a Juan, que suponemos que es el apóstol Juan, y que es un libro que ha sido tremendamente mal entendido, tremendamente mal aplicado muchas veces en diferentes sentidos. Así que vamos a tratar de ir al texto de Apocalipsis y vamos a tratar de pedirle al Señor que Él nos ilumine, que Él nos guíe, que Él nos permita ser fieles a lo que dice el texto para encontrar ese mensaje de esperanza, ese mensaje de bienaventuranza que se encuentra en el libro de Apocalipsis. Así que, hermanos, gracias por este tiempo, que el Señor les bendiga y si Dios lo permite, nos estaremos viendo el próximo jueves para comenzar el libro de Apocalipsis. Les encargo, por favor, que en esta semana ustedes comiencen a leerlo. Háganlo en oración, háganlo en dependencia de Dios y buscando que el mismo Señor les hable a través de ese precioso libro también. Que Dios les bendiga y buenas tardes, hermanos.